Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Wine Bunker. Lo que vais a escuchar hoy es un programa muy especial, pero sobre todo necesario. Grabamos estas conversaciones hace apenas unos días, recorriendo los viñedos de la Sierra de Gredos, en lo que literalmente era un auténtico paraíso. Nadie podía imaginar que apenas unas horas después de apagar los micrófonos se desataría una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España. El paisaje verde vivo que tuvimos la suerte de pisar ha sido golpeado por un incendio descomunal, con más de 50.000 hectáreas calcinadas y un daño incalculable. Para quienes no os conozcáis la zona a fondo, la zona de Gredos representa uno de los patrimonios vitivinícolas más valiosos y singulares del mundo. Se definen tres rasgos clave: paisaje extremo donde hay viñedos viejos colgados de pendientes de granito y pizarra, altitudes que rozan los 1200 metros; identidad pura, la máxima expresión de la garnacha, altura fina y etérea y la singularidad del albillo real; y como no, el factor humano, una comunidad de viticultores valientes que han recuperado parcelas centenarias que estaban condenadas al olvido. Todo este episodio lo grabamos gracias al apoyo de Conectando Gredos, que también patrocina este capítulo y que trabaja precisamente para unir y visibilizar todo este tejido vitivinícola y social de la comarca. Por eso duele tanto ver las cifras. Solo en el término de febrero se han calcinado más de 180 hectáreas de viñedo histórico. Hablamos de cepas prefiloxéricas y centenarias que no se pueden replantar de un día para otro. Y del medio de vida de muchas familias y proyectos artesanos que lo han perdido todo o casi todo. Y ante esto no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Gredos necesita ayuda urgente y sobre todo apoyo continuo. La mejor forma de ayudar ahora mismo no es olvidarse de ellos. Pedid vinos de Gredos en vuestros restaurantes y tiendas, id a visitar la zona, consumid en su hostelería local y sobre todo mantener vivo el interés por esta tierra. Y para pasar a la acción de forma directa, hemos preparado una iniciativa concreta, una caja solidaria con una cuidada selección de garnacha de diferentes bodegas más afectadas por el fuego. El 100% de los beneficios de esta caja irá destinado íntegramente de manera directa a estas bodegas para ayudarles en tareas de recuperación y de reconstrucción. Tenéis el enlace directo para adquirir la caja tanto en la descripción de este episodio como en nuestras redes sociales. Cada botella cuenta y cada gesto suma. Os dejamos con las voces y las historias de gente que hace grandes Gredos, grabadas en este paraíso al que entre todos vamos a ayudar a renacer. Un abrazo a todos. Bueno, ¿dónde estamos? Hoy hemos salido del búnker. Estoy en Gredos. Hemos venido aquí a darle voz a un festival que hay espectacular, porque creemos que Gredos está sonando muy fuerte y es la región del futuro, del presente y del pasado. Estamos en un festival que se llama Conectando Gredos y vamos a hablar de productores, de estilos, de suelos, un poco todo. Vamos a entrevistar a algunos productores, vamos a hablar con el departamento técnico de la DO Cebreros para conocer un poco esa terminología, los diferentes subregiones, etcétera. Y acabaremos con una mesa redonda con algunos de los productores más relevantes. Recordaros que Gredos está sonando muy fuerte por estilos más de esa garnacha más fluida, con ese punto mineral granítico, ese punto de alturas que encontramos en la Sierra de Gredos que supera incluso los 1000 metros, e incluso nos vamos a subzonas como puede ser Méntrida o Madrid, que tienen suelos más arenosos, con esa descomposición granítica que ha habido a lo largo del tiempo, y donde encontramos un perfil más aéreo y un tanino más generoso. ¿Os apetece acompañarme y lo vemos juntos? Bueno, hay regiones que nacen de una variedad, regiones que nacen de un estilo de vino y hay regiones que nacen de la conexión de esas dos cosas. Y Gredos es una de ellas. Por eso nace Conectando Gredos. Y hoy estamos aquí con Pepi San Juan, de la DO Cebreros, para poner en valor una serie de preguntas, entre otras cosas. Bueno, ha habido aquí unas viñas que han existido durante décadas, incluso cientos de años, pero lo que no existía era la mirada. Hoy en día Gredos es una de las regiones con más valor y con más proyección internacional en España. La pregunta es, ¿estamos recuperando algo que ya existió o estamos desarrollando algo completamente nuevo? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepi. Yo creo que a tu pregunta, creo que ambas cosas son igual de válidas, ¿no? Estamos recuperando una zona que ya existió, una zona que desapareció y ahora mismo es un nuevo enfoque de recuperar lo que ya había. De ahí parten muchos de los proyectos que ahora mismo ponen en valor la zona, Uh-huh. ¿no? Y ese es el origen.
de Conectando Gredos. Al final, los que ya llevamos desarrollando proyectos desde hace más de 22, 23, 24 años, los inicios fueron recuperar y que eso que ya existía y eso que haya sido tan reconocido, sobre todo en el centro de España, pues volviera a tener ese valor que ya no tenía. Y ahora mismo, con el paso del tiempo, ha ido generando el atractivo necesario y suficiente como para proyectos que incluso se desarrollan en otras partes de España, en otras partes del mundo, les resulte atractivo venir y ver qué es lo interesante de hacer vino en Gredos. Pepi, si desaparecen las fronteras administrativas, ¿seguiría existiendo Gredos? Seguiría existiendo Gredos. Gredos ha existido siempre. Al final las fronteras administrativas no limitan a nivel, evidentemente, pues eso, a nivel administrativo, a nivel burocrático, a nivel muchas cosas, ¿no? Que condicionan el día a día de todos nuestros proyectos. Pero Gredos ha estado ahí y sí, creo que siempre seguirá. Cuéntanos un poco, Pepi, ¿qué tienen realmente en común Méntrida, Cebreros o San Martín de Valdeiglesias? Pues todo y nada, quiero decir. Tienen en común las dos variedades con las que se trabaja, el albillo a nivel minoritario y la garnacha en su mayor nivel de producción, como uva mayoritaria en la zona. Y eso es lo que pueden tener en común. Tienen en común también la inquietud de todos los elaboradores que trabajan en la zona. Y al final eso es lo que ha definido el inicio de este proyecto y creo que definirá la continuidad. Decirte que al final el ser capaces de que con esas dos variedades existan en el mercado referencias tan significativas y al mismo tiempo tan diferentes, pues puede ser el punto diferenciador, ¿no? de la zona, y eso lo dan los elaboradores. Bueno, vamos a hablar en este capítulo, vamos a hablar un poco del pasado, Venga. del presente y del futuro. Me toca hablar contigo de pasado, Pepi. ¿Sí? ¿Cómo se elaboraban antiguamente o tradicionalmente los vinos de Gredos? ¿Y eran las variedades que hoy en día conocemos o esto ha cambiado a lo largo del tiempo? Fundamentalmente las variedades eran las mismas, la garnacha sobre todo y también la tempranillo. El albillo real, por supuesto, también es solo de esta zona y queda muy poquito en otras partes a nivel testimonial en España, pero sobre todo en el centro de la península y en nuestra zona, en San Martín, en Cebreros y algo en Almorós, que ya es Méntrida. Pero para nada se elaboraba como se elabora ahora. Nosotros venimos de zonas vitivinícolas donde todas las familias o la mayoría de las familias elaboraban sus viñedos en casa y todo el mundo tenía esa pequeña bodeguita y esos pequeños... Y esa bota de vino rancio, ¿no? Eso es. Que está desapareciendo. Y que rellenaban. Bueno, alguna cosilla se está recuperando por ahí, pero que elaboraban todos los años su bota para tenerlo para los distintos eventos familiares y a gran nivel o a nivel producción de muchos kilos eran las cooperativas. Era el modelo cooperativa y no se embotellaba prácticamente nada y todo se vendía a granel. ¿Cuándo se produce el salto? ¿Cuáles han sido los hitos históricos o quiénes han impulsado esos hitos históricos para que Gredos pase de una región de productores de vino a granel o de vinos caseros a ser lo que es en día una región de clase mundial? El momento clave creo que es últimos de los 90, primeros del 2000, ¿no? Ya desde el 98 hay gente que se empieza a fijar en esta zona, empieza a hacer esos primeros experimentos, a ver si realmente aquello que fue podía tener una visión mucho más comercial, embotellar y sacar un vino que realmente el mercado aceptara. Todo eso ocurre entre el 98, 99, el 2000 y hay un punto clave que es entre el 2003, 2004, 2005, que es cuando vienen los elaboradores que realmente han continuado hasta hoy en día desarrollando el proyecto y por lo que creo que al final los demás han ido enganchando, ¿no? Es decir, bueno, pues si ya estos elaboradores elaboran en la zona, ¿qué hay en la zona? Bueno, nos toca ver un poco qué opinan los productores de todo esto. Vamos a dar una vuelta y hablamos con ellos a ver cómo ven la situación actual. Pues yo espero que muy bien. Yo sobre todo como parte de la organización, nuestro logro y nuestro objetivo hoy es que ellos estén cómodos, que las más de 600 personas que están acreditadas para venir hoy aquí lo disfruten y realmente si alguno no
no ha probado nunca estas garnachas, estos albillos, las conozca, las disfrute y por supuesto que las sigan Yo consumiendo. creo que los que nos están escuchando, no hay nadie que no haya Que probado no la haya una buena probado, garnacha ¿no? de Que no la haya Gredos. probado. Y Yo quien no espero la haya que sí. probado, que lo haga cuanto antes. Pues a eso les invitamos y espero que paséis todos un día maravilloso. Muy bien, Pepi, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Vamos a los productores. Hey, tú. Sí, tú, que estás escuchando este episodio y además viendo la absoluta maravilla que es Gredos, la magia de sus paisajes y la finura de sus vinos. Seguramente ya te hayas enterado del desastre del incendio y no queremos quedarnos de brazos cruzados aquí en el búnker. De hecho, pedimos tu ayuda directa para que Gredos vuelva a ser tan grande como siempre ha sido. Hemos preparado una caja 100% benéfica con una selección exclusiva de las 6 garnachas de las bodegas que más han sido afectadas: Chato Gañán, Indiano, Bernabeleva, Dani Ramos, Soto Manrique y la cooperativa de Cebreros, el corazón donde tantos y tantos pequeños viticultores entregan su uva, siendo en muchos casos su único medio de vida. La caja tiene un precio de 99,90 euros y el 100% del dinero recaudado va íntegramente y de forma directa a las bodegas afectadas. Además, tienes el enlace para conseguirla justo aquí abajo, en nuestras redes. Hazte con ella, disfruta de vinazo histórico y echa una mano real a Gredos. Bueno, hemos tenido una visión bastante precisa de lo que ha sido el pasado en la Sierra de Gredos. Ahora estamos viendo un poco lo que es el presente. Y en este caso hay personas que encuentran una región y luego hay otras personas que ayudan a que una región se encuentre consigo misma. Chuchi Soto apostó por Gredos cuando todavía no era una apuesta evidente. Bueno, ¿Qué viste aquí en Gredos que no viera antes mucha gente? bueno, sobre todo diferenciación, ¿no? Estamos en una zona donde la variedad garnacha se manifiesta de una manera increíble, donde encontramos diferentes suelos, diferentes texturas, suelos de granito, suelos de pizarra, donde ahí a los que nos gusta hacer vinos basados en el territorio, pues es algo genial, ¿no? Porque aquí la garnacha pues es algo especial. Mm. ¿Qué crees que le falta hoy en día a la región para compararse con algunas de las grandes? Bueno, lo de compararse, yo siempre apelo al carácter diferencial, ¿no? Entonces, Eso es. más que compararse, yo pienso que debe seguir su camino, ¿no? Durante muchos años se han elaborado vinos aquí intentando imitar a otras zonas. Y creo que por fin, y lo estamos viendo hoy, hay un gran número de elaboradores que están buscando un propio camino de elaboración, un estilo en los vinos, y esas características es la que está llamando la atención de toda la gente que estamos viendo. ¿Quién es, a tu criterio, alguien que ha marcado un hito antes y un después en la Sierra de Gredos en cuanto a elaboraciones, viticultura? Bien, no me gusta señalar, ¿no? Pero sí que hay que reconocer que, o sea, muchos vinimos aquí porque empezamos a ver elaboraciones de determinados productores, pues, los amigos de Comando G, la gente de Bernabeleva, la gente de Cuatro Monos, que fueron los que llevan más tiempo aquí, fueron los que apostaron por un estilo diferente en los vinos, ¿no? Ellos arriesgaron un poquito su forma de ver las cosas en función de esto. Otros lo fuimos viendo y otros somos los que hemos ido llegando e intentando aplicar nuestro conocimiento y de alguna manera ese estilo propio que está marcando los vinos de la zona. Bueno, el presente es muy brillante. Estamos consiguiendo que Gredos suene en las grandes capitales del mundo, en las grandes mesas. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Qué crees que le falta a Gredos para terminar de dar el salto definitivo? Creo que Gredos vive un momento a nivel mediático muy interesante porque vemos el poder de convocatoria que tiene, ¿no? Yo creo que esto está llamando mucho la atención. Lo que pasa es que al final también somos una zona pequeña. Pienso que la zona tiene que perseverar en unidad de productores, hacer piña común y salir a los mercados como todo uno. Cada botella que salga al mercado con el nombre Sierra de Gredos va a ser bueno para todos los demás. Entonces hay que eliminar diferencias y buscar la unidad de acción en todas las actuaciones. Bueno, Chuchi, muchas gracias. Chuchi Soto de Soto Manrique, un placer como siempre. Muy bien, muchas gracias por vuestro apoyo y encantado de recibiros aquí. Bueno, hay gente que hereda una parcela, un viñedo, y sin embargo hay gente que la busca. Aquí tenemos a Carmen de la Pascua, Domaine de Sallé, que decidió buscar en el sitio más difícil de Gredos. Y ha hecho un proyecto que para mí es uno de los más chulos y está sonando con mucha fuerza. ¿Qué tal, Carmen? Buenas, hola Pepe, gracias. ¿Por qué decidisteis venir a Gredos, una chica de Cádiz y un chico de Argentina? Yo creo que fue el destino. O sea, nosotros buscamos la parcela, pero evidentemente la parcela estaba ahí. O sea, la Camelleja, que al final es un conjunto de 5 parcelas, estaban ahí antes que nosotros llegáramos. Y estaban ahí porque otras personas la hicieron. Entonces, al final, nosotros lo que hemos querido es seguir trabajándola,
mantenerla lo mejor posible y devolverle toda la vida y todo lo que significaba la uva en el pueblo de Navarrevisca, que al final queda muy poca superficie de viñedo viejo, o sea, a partir de los 60 no se plantó nada más, y eso es nuestro aporte, nuestro granito de arena, o sea, mantenerlo y seguir dejándola para las generaciones siguientes. Bueno, vosotros tengo entendido que venís muy bien apadrinados con Domaine de la Romane Conti. Bueno, sí. Sí. ¿Qué relaciones tenéis exactamente? Bueno, pues también fue un poco fortuito, la verdad. Por un gran amigo en común que tenemos, nos abrieron las puertas de su casa y la verdad es que es un placer. O sea, aprender, o sea, vinos que todos siempre hemos querido catar, ¿no? Catarlo a pie de barrica es un sueño y ha sido algo totalmente, bueno, imagínate. ¿Os cambiáis botellitas por Navidades y esas cosas? Bueno. Sí, alguna vez le hemos dejado algo para que prueben, a ver qué les parecía. Muy bien. Y hablando un poco del viñedo, ¿qué influencia habéis aprendido en Francia, en Cádiz? ¿O cuál es vuestro pasado como elaboradores que estáis intentando trasladarlo aquí ahora a la zona de Gredos? Bueno, yo realmente con garnacha hasta que llegué aquí no había trabajado. Manuel sí que tuvo la suerte en Chile en trabajar un poco de garnacha y ha sido todo un desafío. El hándicap lo hemos tenido un poquito también a la hora de ir trabajando viñas que en su parte habían estado abandonadas, ¿no? De él llegar ahí, mirar la planta y decir, jolín, ¿qué te hago? ¿Por dónde te meto mano? Pero al final la garnacha es una variedad muy resiliente y es lo que ha hecho que se haya mantenido por sí sola, entre comillas, a lo largo de los años y haya respondido tan bien. Entonces yo creo que lo hemos ido aprendiendo año tras año. Llegamos en el 2021, ya con la 2026 pues es otra vendimia más a las espaldas que tenemos, con años muy dispares, heladas a las cuales no estaba evidentemente acostumbrada viniendo de Jerez. En Borgoña sí que había visto, pero bueno, heladas, granizo, una pluviometría de sueño. Y yo creo que lo hemos ido aprendiendo cada año, con cada experiencia. Y bueno, el Manuel se pasea en los viñedos todos los días y al final es el estar ahí, el ir viendo qué va necesitando e intentar responder antes de que lo transmita un poco más. Muy bien. Aún así lleváis 3 vendimias, ¿no? En Gredos. Bueno, en el 21, esta sería la sexta, si no me equivoco. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Y vuestras botellas se pegan de tortas por conseguirlo. Eso es porque hay pocas. ¿Qué habéis? Eso es porque hay muy poco. No seas humilde. ¿Qué habéis hecho tan bien que no han sabido hacer otros proyectos para que vuestra bodega se consiga? Al final cada uno hace una interpretación diferente del viñedo. Nosotros tenemos una muy buena ubicación. O sea, al final en Navarrevisca somos 2 productores los que estamos allí, no hay más. Y intentar transmitirlo. O sea, yo creo que es eso. Y porque hay muy pocas botellas. A mí me dejaron comprar una el otro día. Digo, por una caja, no, una botella te podemos vender. Bueno, vale. Hay 7.000. Bueno. Bueno, ¿cómo ves el futuro de la región de Gredos? Yo creo que Gredos está en muy buen momento. O sea, creo que estamos en un sitio. Lo estamos comprobando hoy. Creo que lo estamos viendo todos. Al final, para venir a conocer nuestras viñas nuestros vinos se han trasladado a más de 500 personas. O sea, yo creo que es muy bueno. Hay muchos proyectos nuevos. Evidentemente nosotros también estamos ahí desde el 2022, 2023 ha llegado mucha gente nueva y yo creo que lo que hace rica una zona es cuanto más gente haga vino y sepa capaz de transmitir sus interpretaciones y su forma de ver el viñedo y el vino. Muy bien. Carmen, un placer compartir contigo esta copita de la Camilleja. Nada. Y te dejo que te vayas con tu nena. Muchas gracias. Marañones ha vivido la transición de región emergente a región reconocida. Y aquí estoy hoy con Javier Blasco para hablar un poquito de viña, para que me cuentes un poco qué tipo de suelos tenéis y cómo trabajáis el viñedo. Pues sí, bueno, nosotros todo el proyecto está en San Martín de Valdeiglesias, nos ubicamos únicamente en ese pueblo, ya sabéis, la parte del Valle Central o el Valle Sur ya pasando el Tiemblo, y principalmente trabajamos en la cara norte del Valle de San Martín. San Martín hace un valle muy bonito, precioso, donde tenemos unas pocas viñas en el fondo del valle para hacer 30.000 maravedíes, pero luego el resto de viñedas tenemos a cara norte entre 800 y 900 metros, granitos, esa parte de granito que tenemos en San Martín, un granito pardo, un porcentaje elevado de hierro y con bastante cuarzo.
Y bueno, en la parte esta más alta del paraje de Marañones, pues nos encontramos con los granitos mucho más aflorados y según vamos bajando hacia la parte del fondo del valle, pues nos encontramos un poquito de suelos más profundos, que principalmente, ya te digo, trabajamos entre 800 y 900 metros. ¿Qué dificultades o qué diferencias ves a grandes rasgos? Tú estás acostumbrado a trabajar en muchas zonas, en Rueda, aquí. ¿Qué te gusta de la viña de Rueda que no te gusta de la de Gredos y viceversa? Bueno, estamos, ya digo, son dos proyectos similares de altitud porque Osian está en la cara norte del sistema central a 900 metros y aquí estamos también entre 800 y 900 metros en la cara sur. En Osian tenemos un clima mucho más frío, sí que es verdad que Verdejo tiene mucha más acidez, una variedad con mucha más complejidad, creo yo. Albillo es una variedad que en principio te puede parecer más neutra, pero hemos visto que es una canalizadora genial del terroir. Y lo bueno que tenemos en esta zona de Gredos, en esta zona de Marañones, de San Martín de Valdeiglesias, es que los suelos cambian mucho de paraje, de parcela a parcela, y que el albillo es capaz de interpretar y de canalizar muy bien el terroir de cada una de las parcelas. Yo siempre digo que el albillo es capaz de lanzarte ese petaceta de cuarzo a la boca que te alarga muchísimo los vinos y que hace que sean muy, muy largos. Bueno, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los motivos de éxito de la región de Gredos a día de hoy? ¿Es posiblemente el mantenimiento de viñas viejas que no se han preservado también en otras regiones? Sí, sí, desde luego. Aquí Gredos estuvo, como sabes, abandonada y escondía al mundo durante muchos años. Se perdieron, desgraciadamente, mucha superficie de viña y se sigue perdiendo, pero eso ha hecho que se puedan rescatar y recuperar grandes viñedos en grandes zonas, pequeñas parcelitas que no se han sometido a esa parcelación o esa concentración parcelaria como en otras regiones, y eso ha hecho pues, que podamos tener diferentes terroir, aunque todos estemos hablando de garnacha y albillo en suelos de granito, pero eso tiene múltiples caras, múltiples interpretaciones y bueno, el descubrimiento y la recuperación desde el principio de los años 2000 hasta ahora ha sido enorme y bueno, pues podemos juntar aquí 40 y pico productores que hace años era impensable. Bueno, y para terminar, ¿cuál crees que es el mayor riesgo que puede haber en Gredos a día de hoy? Tanto en el viñedo como a nivel comercial. Yo a veces lo hablo mucho también con otros productores de Gredos se habla mucho y luego quizás tampoco se consuma tanto. Sí que es verdad que nos encontramos con bastantes bodegas ahora mismo, todas las bodegas tenemos muchos vinos, entonces de cara al mercado puede ser incluso confuso. Pero bueno, yo creo que la gente cada vez también está descubriendo más los vinos, cada vez está valorando también más pues tanto los blancos de albillo como la garnacha, esos vinos más fluidos, con más tensión, más minerales, con lo cual yo creo que en los próximos años el consumo de estos vinos se va a ver también bien posicionado. Y el riesgo o lo que podemos tener un poco más en peligro, pues quizás sea el cambio climático. Al final estos suelos acumulan mucho calor, la mayoría de las zonas están en esa cara sur donde ya estamos vendimiando albillo a principios de agosto, finales de julio. Y bueno, pues como en el resto de zonas vitícolas a nivel mundial, el cambio climático quizás sea el mayor riesgo. Has dicho que el albillo es una variedad, que estoy totalmente de acuerdo, que marca muy bien el terruño, ¿no? ¿Crees que estamos en un punto de inflexión donde quizá dentro de 20 años no nos sirva esta variedad con el cambio climático y haya que hacer algunas pruebas con otras? Bueno, nosotros antes de llegar al proyecto, aquí a Marañones, a mí los albillos que había probado hasta el momento me parecían de un carácter pesado, eran vinos muy densos, esa parte quizás mucho más macerada. Y cuando empezamos a elaborarlos, al final trabajando la vegetación, trabajando mucho la viña, el comportamiento ha sido muy positivo. Hemos conseguido tener vinos más frescos que nunca, vinos más ácidos que nunca. Entonces, dentro de 20 años ya veremos. Nosotros, afortunadamente, cada vez estamos consiguiendo hacer vinos más frescos, con más tensión, trabajando mucho la viña, en años cada vez más calurosos. Con lo cual, bueno, dentro de 20 años igual cambia drásticamente y esto es un desierto. Pero a día de hoy, trabajando mucho la viña, trabajando mucho la canopy, estamos consiguiendo vinos más frescos y con más longitud. Muy bien, tío. Muchas gracias, Javi. Gracias. Y un placer compartir contigo, como siempre. Bueno, poca gente conoce tantas caras distintas de Gredos como Daniel Ramos. Su trabajo recuerda constantemente lo compleja que es la región. Daniel, buenas. Muy buenas. Me lo has puesto muy negro así para empezar. ¿Crees que el distintivo de Gredos o la tipicidad de Gredos pasa sí o sí por hacer vinos naturales o de mínima intervención, que se defina bien ese perfil?
Yo personalmente lo prefiero. No significa que sea el único camino, ¿no? Pero desde luego si yo disfruto los vinos de alguna manera es enseñando la parte de terroir, la parte más uva, ¿no? Entonces, cuanto menos, digamos, intervenga con añadidos, pues mejor va a ser para intentar enseñar esa parte de terroir, ¿no? del vino. ¿Cómo hay que entender la viña para poder elaborar luego vinos sin esas intervenciones? ¿Te genera más trabajo, más nivel de comprensión en viticultura? No, tienes que ser generoso. Al final tienes que entender el viñedo como un organismo vivo del entorno y que puede ceder no solo lo que es el varietal de la uva, sino todo lo que tiene en su entorno. Entonces, lo que tienes que ser es ser generoso y permitir que haya influencia del entorno en el viñedo. ¿Qué sigue sin entenderse hoy en día en Gredos? Bueno, Gredos mismo. Muchas veces la gente intenta imitar otras zonas, imitar otras uvas, imitar... a mí me dicen, Gredos es el no sé qué de España, haciendo mención a otra región del mundo. No, Gredos, es lo grande que tiene. Es Gredos, tiene personalidad propia y puede apabullarte, porque hay tantas caras de Gredos que bueno, es inmenso. Cuéntanos un poco en tu zona cómo se definen los vinos con respecto a, porque sabes que en Gredos hay la zona de la sierra, las diferentes orientaciones, las estribaciones. Cuéntanos un poco cómo se definen los vinos en tu zona y cuál es la elaboración tradicional de tu zona. Bueno, yo la verdad es que no tengo zona. Tengo una bodega y lamentablemente no la puedo mover, si no haría vino en todos y cada uno de los pueblos. Pero sí que tengo viñedos en muchos pueblos de la zona de Gredos. ¿Cómo se entiende? Pues al final cada zona, como decía antes, tiene su idiosincrasia y la maravilla de Gredos es que tiene ese potencial, ¿no? O sea, de Gredos y de la Garnacha, claro. Al final estamos hablando de una variedad que tiene esas diferentes caras en una zona como Gredos, como pueda tener una Pinot Noir en Borgoña. Y entonces, claro, cada zona, aspecto, orientación, suelo, hace una garnacha totalmente distinta. Y eso es la parte maravillosa de Gredos. Para ti la garnacha es la variedad del presente y del futuro en Gredos. Bueno, la garnacha ya sabemos lo que da. Que pueda venir otra variedad a dar otra cosa, yo siempre estoy abierto. Pero está muy claro que tenemos aquí una variedad maravillosa que tiene ya viñedos muy viejos y que nos da unos vinos alucinantes. Entonces, lo de experimentar se te hace un poco difícil, ¿no? Pero aún así experimentaremos, por supuesto, en cuanto podamos. Muy bien, Daniel. Un placer compartir contigo. Muchas gracias. Y nos vemos en los bares de vinos. En las copas. Y en las viñas. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas veces el trabajo fuera de los focos es el que más vale. El productor pequeño, el trabajo en la viña, ese esfuerzo que nadie ve pero es donde se nota al final en la botella. Hoy estoy aquí con David Blázquez de Arroyo del Moro. Y bueno, ¿qué es lo que menos se valora pero que requiere mucho esfuerzo a diario? Bueno, yo siempre digo, como productores pequeños, al final la mayoría de los procesos, tanto de viñedo como de bodega, los realizamos nosotros mismos, bien o con ayuda de amigos. Y algo curioso sería que nunca un amigo que me haya ayudado a una vendimia considera que el vino es caro. O sea, yo invitaría a todos los compañeros, a toda la gente que bebe vino, ¿no?, a acompañarnos en una bodega. Al final trabajamos en montaña, trabajamos casi todo de manera manual. Y bueno, eso pues nos hace que los costes de producción sean un pelín más elevados.
Vosotros sois una bodega familiar, aquí en Gredos siempre ha sido muy el minifundio, ha sido el viñedo tradicional. ¿Esto ha generado problemas familiares en sí, de herencias, de repartos de parcelas, de tal? ¿Todo esto es realidad? Genera situaciones al menos curiosas. Nosotros tenemos una parcela a la que da el nombre al proyecto, Arroyo del Moro. Cuando tienes una parcela tan pequeña que la tienes que ir separando año tras año. Inicialmente esa parcela, bueno, era de la parcela, el terreno era de nuestro bisabuelo, lo plantó nuestro abuelo segundo, pero al mismo tiempo hermanos suyos. Creo que a día de hoy tenemos unos 900 puntos, ¿vale? Unas 900 cepas y pertenecen a 14 personas diferentes, las cuales tenemos la suerte de tener una buena relación con ellas, pero estamos hablando de que así va persona por línea. No, al mismo tiempo eso es un dato curioso, ¿no? Tenemos la suerte de que podemos trabajar el viñedo, nos la han cedido y le trabajamos, pero sí que es verdad que genera esos mini latifundios que nos lleva a situaciones extremas de que viñedo antiguo, de una alta calidad, pues a veces se echa a perder por esa falta de continuidad o de agrupación que permita a un proyecto profesional desarrollarlo y hacer uso de él. Vosotros estáis en Villanueva. ¿Qué características técnicas tienen los vinos de Villanueva frente a vinos como pueden ser Navatal Gordo o de otra zona de...? Bueno, si bien es cierto que justo más comparando con Navatal Gordo, estamos hablando ya de la parte más alta del Alberche, estamos por encima de los 1000 metros, y dentro de nuestras similitudes es cierto que Villanueva tiene una pluviometría alta. El suelo diría que son suelos graníticos descompuestos, muy similares en ambas zonas. Y bueno, eso al final nos produce vinos muy minerales, con un recorrido largo. Yo diría que es una de sus principales características. ¿Crees que esa falta de profesionalización de Gredos hace que sea más auténtico? Sí, yo creo que, eso yo siempre digo lo mismo. Nuestro proyecto familiar en una gran región vitícola nunca hubiese existido. Creo que pues al final hay proyectos incipientes en todas las zonas, pero Gredos y esos mini latifundios de los que hablábamos, esas microparcelas, permiten a cualquier loco intentarlo, vinificar e intentar sacar adelante un proyecto. Hoy estamos aquí, 46 bodegas de diferentes zonas de Gredos, con proyectos más o menos grandes, y sí, yo creo que eso nos ha permitido arrancar. ¿Y qué es lo que te da miedo que cambie de Gredos? Lo mismo que te comentaba antes, lo bueno de tener Viña Vieja es que tenemos un patrimonio que se está poniendo en valor, según va transfiriéndose entre generaciones, se sigue segregando, y es cierto que da la sensación de que es posible que se empiece a abandonar parte de viñedo por esa falta de acuerdo. Es más, muchos proyectos están empezando a plantar sus propias viñas, y el miedo que yo tengo mayor sería ese, es que se echen a perder viñedos muy interesantes por a lo mejor una falta de continuidad generacional y de entendimiento. Trabajemos porque no sea así. Seguiremos intentando. Muchas gracias, David. Gracias. Bueno, ya no vamos a hablar del pasado, ahora estamos aquí sentados para hablar del futuro de la región de Gredos. Estamos aquí con Juanan, de Rico Nuevo, con Juan, de Bernabeleva, con Curro, su proyecto propio Curro Bareño, Olmentriano, y con Charlie, del Indiano. Hey, tú. Sí, tú, que estás escuchando este episodio y además viendo la absoluta maravilla que es Gredos, la magia de sus paisajes y la finura de sus vinos. Seguramente ya te hayas enterado del desastre del incendio y no queremos quedarnos de brazos cruzados aquí en el búnker. De hecho, pedimos tu ayuda directa para que Gredos vuelva a ser tan grande como siempre ha sido. Hemos preparado una caja 100% benéfica con una selección exclusiva de las 6 garnachas de las bodegas que más han sido afectadas: Chateau Gañán, Indiano, Bernabeleva, Dani Ramos, Soto Manrique y la cooperativa de Cebreros, el corazón donde tantos y tantos pequeños viticultores entregan su uva, siendo en muchos casos su único medio de vida. La caja tiene un precio de 99,90 euros y el 100% del dinero recaudado va íntegramente y de forma directa a las bodegas afectadas. Además, tienes el enlace para conseguirla justo aquí abajo, en nuestras redes. Hazte con ella, disfruta de vinazos históricos y echa una mano real a Gredos. ¿Qué creéis que hoy en día Gredos se está descubriendo o lo estamos construyendo? Yo creo que construyendo. Que realmente estas elaboraciones y las bodegas que estamos por aquí, el que más lleva 20 años o por ahí. Eso no es nada para el vino. Para mí es una mezcla de las dos cosas. Bueno, estamos construyendo y estamos reconstruyendo también, porque sí que hay un pasado, una historia que viene de largo en la región y que
que bueno, está empezando a decaer, ¿no? El viñedo desapareciendo y pues bueno, sabemos que el campo en los alrededores de Madrid pues ha sufrido mucho y yo creo que estamos construyendo algo nuevo, ¿no? Desde otro punto de vista. Venimos de un país con unas vicisitudes en el pasado que nos han puesto unos límites, ¿no? Y unos condicionantes. Y ahora viene pues un momento nuevo, de gente nueva para recuperar un poco y que no desaparezca. Por ejemplo, Charlie, tú que vienes de fuera, que ve a alguien de fuera que no hemos visto antes aquí otros. Bueno, yo soy parte de un proyecto donde somos dos de afuera. Yo francés, la Maca, mi pareja argentina. Estamos descubriendo un Gredos que tiene un pasado y una cultura de la viticultura muy fuerte, del vino que fue muy duro durante muchos años. Y creo que nosotros estamos apostando al 200% para esta zona, por eso estamos acá. Y tenemos la suerte de tener proyectos más instalados desde más tiempo, que son pilares para seguir construyendo. Al final, una zona vitícola necesita varios proyectos y varias filosofías. Importante que no todo el mundo hagamos la misma cosa, que haya diversidad. Tenemos una zona geográficamente grande y diversa y compleja, y hay que saber usarla toda porque hay un potencial enorme en Gredos. Juanan, una pregunta. ¿Existe el riesgo de que en el futuro Gredos sea más famoso que comprendido? Pues sí te diría que ojalá, bendito problema. Pero bueno, creo que a día de hoy puede que sea más famoso que comprendido. Gredos sigue siendo una región muy complicada de trabajar, de exportar, de vender, a pesar de que pues, puede ser una región que lleve varios años de moda, ¿no? En la pomada, ¿no? Pero creo que aún así queda mucho por hacer, como decía Curro. Creo que estamos en un proceso muy inicial. Yo cuando hablo de la gente le digo que si miras la gráfica de Gredos es una cuesta abajo exponencial. Y si haces zoom ahora en ese piquito de abajo, hay un pequeñito repunte hacia arriba, pero hay que hacer mucho zoom para verlo, ¿no? Lo que pasa que, por suerte, empieza a cambiar la tendencia. Que pueda ser más conocido que comprendido. Creo que todo va un poco de la mano, ¿no? Creo que no puedes hacerte famoso sin que nadie te haya comprendido o entienda la región. Creo que los primeros que tenemos que terminar de entenderla somos los que estamos aquí. Como decía Charlie, Gredos es muy diverso, de donde estamos hoy al otro valle, al Valle Sur, a más arriba, tal, en la zona de Madrid. Al final es una región muy amplia que, por suerte, tiene un montón de diferencias y que permite que cada uno se enclave o elija su lugar en función de lo que le apetece, le llama o le motiva, ¿no? Bueno, una pregunta abierta. El crecimiento del turismo en la zona de Gredos está subiendo, sin embargo, hoy en día nuestro vino es de Gredos. Quizá la percepción es que se valoran más en sitios como Nueva York, Hong Kong, Londres. ¿Por qué no se bebe aquí el vino de Gredos en España o por qué no le damos el valor que nos dan realmente fuera? Yo creo que siempre, cuando en todas las reconstrucciones hay una parte de complejo a superar y a solucionar, ¿no? Creo que hay uno global en el país y luego hay otro a nivel más local, ¿no? Y todo toma su tiempo. Yo creo que tenemos que ser pacientes y disfrutar de ese proceso, ¿no? De ver, pues yo creo que es muy bonito el ver que las viñas de tus abuelos, ¿no? Y de tu familia tienen de repente pues una trascendencia y una utilidad y un valor, ¿no? Y esta belleza estaba desapareciendo, ¿no? O sea, cuando yo era enano no había la garnacha, era una vergüenza, ¿no? Todos queríamos tempranillo y es que no había futuro para la agricultura, para la viña, para nada. Y ver ahora poder vivir de esto, o sea, es increíble, ¿no? O sea que... ¿Creéis que es la variedad del futuro la garnacha en Gredos? Pues yo creo que es absolutamente, ¿no? Vamos, yo no
No me planteo otra opción. Creo que, hombre, el cambio climático que tenemos encima es importante. Y creo que aún así la garnacha se adapta. Y creo que tenemos un pequeñito privilegio para la zona centro de España, que es esta región, que son estos suelos ácidos y tal, que nos permiten, a pesar de los años que tenemos, seguir haciendo vinos frescos con tensión y que no son tan fáciles ya en estas latitudes en las que estamos. Sí, de todas formas, vamos, aquí un paseo por la feria sí que muestra que es muy buena variedad, por lo menos en el presente, ¿no? Y quizá en el pasado, pero también en algún momento llegó aquí esa uva. Es decir, que a lo mejor no lo vemos, pero puede haber otra uva de aquí a, yo qué sé, 150 años. A lo mejor Eso también lo vemos. A día de hoy la uva más bonita para mí de España, sin duda. Pero quién sabe, ¿no? Se habla de un pasado aquí en Gredos en el cual el país era era una variedad muy importante, pero en un pasado lejano. Quizás en algún momento vuelve, ¿no? Y sí que hay bodegas que tienen alguna variedad, ¿no? Que no era tan predominante y que está volviendo, pero yo creo que eso enriquecerá, ¿no? O sea, sin perder de vista, obviamente, la garnacha, que es la variedad líder, ¿no? Bueno, Gredos siempre se ha caracterizado por minifundios, ¿no? De pequeñas parcelas, aquí y allí, en esta orientación, en la otra. ¿Creéis que eso ha sido una ventaja para hacer vinos más auténticos y no caer en la masificación que han tenido otras zonas de vitícolas en España? ¿Preservar ese origen parcelario de muchas veces? Puede demostrar a veces un retraso en agricultura. Creo que el presente demuestra que los que no hicieron ese cambio, soy de una zona de Francia que se llama Bordeaux, que todo el mundo conoce, que está arrancando 40.000 hectáreas desde 20 años, porque justamente empujaron los muros para hacer parcelas gigantes pensando que eso era el futuro, y lugares que se han quedado en este pasado del microfundio, creo que hoy están demostrando que es lo que la gente está buscando. Proyectos a escala humana, con producción a escala humana, donde se puede venir, visitar y hablar directamente con los productores que hacen pequeña producción, porque también la gente está tomando menos vino, están tomando mejor vinos y menos en cantidad. Y creo que ese esquema de lo que Gredos tiene, de microparcelas, seguramente es muy complicado el nivel administrativo para recuperar tema de herencias, lleva su lote de problemas, pero también creo que es una suerte que hay que saber reconocer ahora frente a otras zonas que se han metido en una trampa que hoy está demostrando que tiene límite. También hay una cosa, que esas microparcelas en algún momento o no siempre se han formado dividiendo, hablabas de las herencias, no siempre ha sido dividiendo la viña que tenía el padre entre el número de hermanos, sino que alguien ya se dio cuenta de que era un lugar especial para hacer eso y donde está el límite es porque hay un cambio y eso viene de hace mucho. ¿Cómo veis la zonificación de Gredos? Porque existe una zona más de Méntrida, de Madrid quizá con suelos quizá más de descomposición granítica de la sierra, más caluroso y una zona bastante más diferenciada en la sierra, propiamente dicha, con suelos más graníticos, con más insolación, noches más frescas. ¿Qué futuro veis en la zonificación del ADEO? ¿Creéis que hace falta, o del ADEO, mejor dicho, de la región, creéis que hace falta una mayor clasificación sobre esto? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos, que creo que existe prácticamente un consenso entre los productores, por lo menos, quizás no las administraciones, pero entre los productores existe un consenso de lo que es Gredos, hasta dónde llega Gredos, y incluso de esas subregiones que son prácticamente naturales, ¿no? Al final las marcan los ríos, las marcan los pantanos, las marcan las montañas, y creo que esas subregiones que están un poco en la cabeza de todos, falta a lo mejor ponerlas sobre el papel, pensando en ese Gredos global, que no piense en deos, que no piense en provincias, que creo que es hacia donde caminamos todos, a pesar de eso, de que no contemos con la parte administrativa.
ojalá el futuro, esa parte administrativa siga el curso de la parte comercial o de la parte geográfica y podamos hacer un Conectando Gredos como el de hoy en el que solo sea una DEO o una figura administrativa, ¿no? Pero creo que esa subzonificación es necesaria, es lógica y la estamos defendiendo cada uno desde su lugar, ¿no? Yo creo que somos una gota en el océano, en Gredos, o sea, el océano de vino, y el impacto es pequeño. Creo que el hablar de un Big Gredos y de una zona grande como tal, más allá de administraciones ¿no? Pero el que todos tengamos este discurso creo que es positivo para poder hacer más ruido y que en vez de ser una gota sean 3 o 4, ¿no? Y que pues ayude a la región. Luego, más allá, yo creo que sí que es importante que haya subregiones, subzonas, porque hay muchas diferencias entre, pues desde la parte de Ávila, la parte mentridana y la parte madrileña no tienen nada que ver. Y es una riqueza, ¿no? Luego ya podemos entrar en el debate de hasta dónde, ¿no? Sí. Que creo que es un debate Hay quien dice que Gredos tiene el potencial de ser un futuro Borgoña con zonificaciones, viñedos, Grand Cru, Premier Cru. De hecho, hay algunos productores que incluso clasifican sus viñedos en esas categorías. ¿Creéis que esto es una posibilidad? ¿Es demasiado ambicioso pensar en algo así? Yo creo que no es ambicioso, yo creo que es una manera de dar un mensaje claro, nítido sobre de lo que Gredos es capaz. O sea, Sí, creo que la zona, además, hablo por mi caso, pero creo que nos puede pasar a los que estamos aquí, o y a más productores, se explica mucho mejor cuando zonificas o cuando tus vinos no son solo un blanco y un tinto, ¿no? Para mí es muy difícil explicar mi pueblo y el de al lado sin hacer un vino de mi pueblo y un vino del pueblo de al lado, ¿no? Cuando tienes diferencias de 300 metros de altitud, de más roca, menos roca, diferencias entre un pueblo como Burgondo y Navalgordo que están a 5 kilómetros, 7 kilómetros entre ellos, ¿no? Creo que es mucho más fácil de explicar Gredos con más vinos, aunque parezca un poco antilógico, ¿no? Que a nivel comercial, pues todos sabemos lo que es ir con 7 vinos en vez de con 2, pero creo que para la explicación de la zona, sin entrar en grandes parafernalias, que también el consumidor tiene la capacidad de absorber hasta donde puede, porque es normal, somos una región muy pequeñita, como decía Curro, pero creo que se explica mucho mejor cuando hay diferencia, cuando hay parajes, cuando hay pueblos. Creo que, por ejemplo, marcar la identidad de los pueblos es algo, el siguiente paso, ¿no? Que empiece a haber vinos del pueblo de Méntrida, del pueblo de Villanueva, del pueblo de San Martín, que haya 3 de cada pueblo, para que podamos ver similitudes y diferencias, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que llegue eso? Porque Rioja, con toda la tradición y la historia que tiene, está empezando a descubrir a los pueblos, parece. Bueno, pues creo que a pesar de lo pequeñitos que somos y lo poco que llevamos, ya hay ciertos buenos ejemplos, no sé, pues de Villanueva, que es un pueblecito de 240 habitantes, ya hay 2 vinos de pueblo. O de Burgondo, que es en mi caso, hay otros 2. Navalgordo hay otros 2. San Martín, pues habrá, no tengo en mente, pero 3 o 4 vinos de pueblo. Bueno, pues, oye, para ser una región tan pequeñita y con tan poca producción, creo que hay buenos ejemplos ya. De todas formas, en cuanto a la excelencia de parcelas, que yo creo que sí que es un buen objetivo, también yo creo que aunque lo quisiéramos tener hoy o nos interese esa existencia, realmente serían 3 o 4 elaboradores en la misma parcela y a lo largo del tiempo los que pudieran no solo mostrar un buen momento de forma de la parcela y el elaborador, ¿no? Muchas casualidades juntas, sino que joder, no es casualidad que siempre salga bien o casi siempre salga bien de un mismo sitio, ¿no? Que puede ser que haya coincidido una persona muy hábil en un sitio especial, pero que a 40 metros esté el bueno de verdad y que no ha tenido acceso ese elaborador a ese sitio, ¿no? Bueno, chicos, y para terminar, me gustaría que hicierais una previsión de lo que creéis que va a ser o qué os gustaría que fuera Gredos de aquí a 40 años, tanto administrativamente como en términos de viticultura o en elaboraciones.
¿Cómo veis el futuro de la región? Pues para mí, ¿cómo lo veo o cómo ¿O quiero cómo que quieres? sea? Puedes escribir la carta a los Reyes Magos tranquilamente. Pues hombre, como una unidad, o sea, creo que, o sea, si se pudiera una estructura administrativa, esta unidad englobando a otras 3, aunque es algo complejo, yo no entiendo de esto, además. Creo que esa sería una buena petición, pero para mí sobre todo que se planten más viñas, que los pueblos vayan ganando habitantes, ¿no? Que se sume y no se reste a nivel social y cultural, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Luego, el vino es un vehículo para aportar, ¿no? en agricultura y en cultura. Pero el propósito final es devolver tejido a nuestra región, como quiera que se llame. Totalmente de acuerdo con Curro. Creo que los que además somos del pueblo donde laboramos o hemos vivido, visto cómo se abandonaba todo y cómo esto, aunque se dejaba perder, creo que recuperar ese tejido social es la parte más importante. Que luego tenemos la suerte que esto es una sola unidad y un ADEO, pero que se plante viña, que vuelva la gente al pueblo, que en mi pueblo soy yo solo, ojalá haya otras 10 bodegas y haya muchos niños jugando en la plaza, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Sí, nada, yo también espero que se multipliquen las bodegas y se recuperen viñas y se replante. Se apueste por ese futuro de equilibrio y de gente por aquí. Sí, yo opino igual que mis compañeros. Me parece, somos el último proyecto capaz de haber llegado en la zona, en pueblos donde se iba abandonado no solamente la viticultura, pero los otros cultivos. Y nosotros estamos apostando para la agricultura y la viticultura en particular, y volver a tener jóvenes en los pueblos es, como dijo Don El Curo, el vino es un vehículo y al final lo que queremos es no dejar nuestras campiñas, porque no creo que ninguno de nosotros queremos ir a vivir en la ciudad pronto, y hay que apostar por eso. Y que no se abandonen viñas porque no hay generaciones para seguirlas trabajando. Exacto. Bueno, chicos, pues un placer compartir con vosotros este debate y muchísimas gracias. Y por el futuro de Gredos. Gracias a ti. Salud. Bueno, Pedro, el realizador, nos ha metido en un embolado. Un poquito. Que nos ha hecho participar en un concurso que hacen aquí en Conectando Gredos, un concurso de vinos locales o regionales. Eso es. Y bueno, me he tenido que buscar una pareja Eso Belén es. Soto. Te diré que es mi primera cata ciegas, porque hago cata ciegas con amigos, pero así como modo No nos concurso, hemos preparado. nada. De hecho, yo vengo un poco en blanco. Vamos a ver si No me nos empiezan- conocíamos, sí. Sí, nos conocíamos de muchas catas ciegas con amigos. Eso sí. Bueno, pues vamos a empezar el concurso y bueno, si ganamos va a ser casualidad, porque no hemos preparado nada. Eso es. Sí, eso es. Pero bueno, vamos a dar lo mejor de nuestro pensamiento. Venga, el primer vino rosado, ¿no? Sí, ya por es el un vino color parece rosado, porque tira como a tonos más salmón, la verdad. Más bien pálido, sí, no tiene nada de pieles, no digamos que es un albillo con pieles, ¿no? Porque No, tendría porque ese punto yo creo que más- tiraría más a dorado y este tira más a salmón. Eso es. Yo creo que variedad, aquí, bueno, nos preguntan por variedad, provincia, añada, grado alcohólico, bodega, marca. Y bueno, esto es y ya. pregunta. ¿Cuántas bodegas hay en Conectando Gredos? Esto es un poco si hemos estado atentos 40 y tantas. He escuchado antes 47, porque había ampliado de 20 algo a 47. Venga, entonces, ya podemos ir. algo que me ha poniendo sorprendido a mí también, porque cada vez hay más proyectos nuevos y por eso estamos aquí. A ver si Venga, adivinamos. variedad. Bueno, normalmente los rosados aquí generalmente Garnacha, ¿no? se hace de garnacha, más que nada por los puntos de acidez, de frescor, se suele hacer de garnacha. Es bastante reductivo el vino, ¿no? Sí. Tiene un puntito ahí de fósforo. Yo creo que tiene un poco eso de estática con lía, le da ese fósforo, la verdad. De hecho, este perfil es muy Sotomanrique, ¿o no? Sí, diría. Ahora es de estos momentos en los que dudas si es un vino tuyo o no, pero bueno, podría ser, sí, perfectamente. A mí me cuadra mucho el perfil ese que tenéis Sí. así de azufrado, bien llevados y tal. Eso es. Provincia. Esto ya Aquí es más estamos difícil. yo en la zona más de Ávila. Ávila, ¿no? Yo diría Ávila, sí. ¿Por qué crees que es más Ávila? No sé, me Esa suena. frescura, ¿no? Tiene ahí Sí, ese me da un punto. poco ese punto más de zona más de Ávila que la zona de Madrid o de Méntrida. La añada es algo bastante Yo nuevo. diría eso, yo podría decir un 24 probablemente, pues
ya empieza ¿O 25 o 24? 25, El 25 sería más expresivo, y está más fruta. fresco y también fue una añada mucho más equilibrada en frescor y tiene una capa más baja. Entonces yo diría que esto ya tiene un poco más de botella. Venga. Y yo diría también por la grasa que tiene la boca. Vamos al 24. Bodega. Bodega. ¿La jugamos a casa o no? Uf. Yo tengo este miedo siempre que hago una cata ciegas, que me pongan un vino mío, me aterroriza. Sí, porque a mí me dices, "Joder, aterroriza si no también". lo conozco yo, ¿cómo me lo...? Sí, sí, sí. Pero es que es difícil. Es difícil, es difícil. Pero bueno, podemos decir casa, Soto Manrique, Manrique. venga. Y nuestro vino de casa rosado es naranjas azules. Entonces Eso es. en marca tiramos a naranjas azules. Venga, vamos con el vino. Bueno, número 2. Blanco, ¿no? Bueno, Aquí no hay dudas. color no hay dudas, es blanco. Bastante neutra la variedad, ¿no? Es, Yo fíjate, o sea, aquí variedad blanca en la zona. Más flores es blancas, albillo real. albillo. Tiene mucha flor blanca, pero sí que tiene ese punto de fruta de hueso que suele tener la albillo, de melocotón. Muy sutil, pero la tiene. Sí, y lías. Tiene Y también tiene mucho Elías. juego de lías. Y yo yo creo que ya tengo una idea de qué bodega puede ser porque lo caté, de hecho, en el Conectando Gredos pasado y ¿Sí? me está recordando, no lo he vuelto a catar, me está recordando mucho, pero vamos a ver. Bueno, ¿Algo de Marañones puede ser? a mí me está recordando a lo que hace Javi ahí en Marañones, sí, que usa ¿Algo más rollo- barrica. ¿Cómo se llama? ¿Picarana o...? Ay, el nombre, ahora me pillas el nombre, pero la bodega yo creo que sí, que es albillo de Marañones. Hay precisión, aquí en este vino Hay precisión, hay barrica, Son vinos muy hay, bien hay lías elaborados técnicamente. pero sutiles, no es muy pesado porque en sí el albillo puede llegar a ser muy corpulenta. Yo he probado varios de Marañones parcelarios y sí que es verdad que las últimas añadas tienen un punto más reductivo, así como de pipa de calabaza, tal, que este enfatiza mucho más en flores blancas. Ujú. Pero puede ser alguna cuvée de las que hagan un poco más sencillas, que no vaya buscando ese Sí. punto tan mineral. Tiene ¿Cómo ese se llama? toque. 30.000 maravedíes. No, eso es tinto, ¿no? 30.000 maravedíes. Ay, las marcas soy Picarana, malísima. yo malísimo igual. Es mejor La que verdad acerquemos que pero es que la variedad vale un punto que... Sí, la variedad, sí, albillo real. Si estamos hablando de Marañones, ya estamos en la zona de Madrid. Venga, vamos a Marañones. Añada. ¿24 Mm, o 25? mm, Hay muchas flores, ¿eh? sí, pero... Pero joder, yo diría ahora que 24, dudo. ¿eh? Yo creo La que puede ser 25, 24, ¿eh? Yo no sí, creo que esté ya la 25... No creo que esté tan desarrollada. Eso ese es. punto autolítico que tiene tan marcado, no creo que lo Yo tenga. diría que tiene un añito más, sí. Sí, Una 24. 24 puede ser Grado perfectamente. alcohólico, el albillo no es una variedad muy alcoholígena, porque se vendimia siempre muy pronto también. Normalmente no, siempre 12 y oscila entre medio, los 12 y 13. medio, 13 normalmente. Si es una añada que ha habido más calor de lo normal, puede irse a 13 y medio, porque al final siempre le gusta el sol. ¿Nos quedamos en Pero 13? yo diría 13, sí. Venga, pues vamos a por el tercero. Estamos ahí on Bueno, fire, bueno, sí. Blanco y en botella, yo creo que si lo parece, lo es. Al final, Sí. Capa bajita, rubí, variedad de piel fina, garnacha. Garnacha, ¿vale? Ahora vemos a ver 100%. la parte tánica, si es verdad, pero yo diría, antes de catarlo, prácticamente a mí ya me garnachea mucho. el Me vino. garnachea a mí también. Y luego narices muy expresivo. Yo aquí sí que me iría una 25O. Mm. Es como muy inmediata la fruta, vamos buscando... Yo te diría una 24, pues tiene un perfil un poco más profundo que a mí me da la 24. La 25 fue una añada bastante buena, equilibrada, entonces siempre ha dado como unos vinos muy florales y aquí lo veo como un poco más profundo. Y también te diría que puede ser de un suelo con algo de pizarra, porque tiene una profundidad un poco mayor, la capa también es un poco más oscura. Si hay pizarra ya irremediablemente nos vamos a Gredos, a la sierra, ¿no? Sí, y a la qué- zona más de Ávila. Eso es. ¿Qué zonas hay? ¿Qué subzonas tenemos en Gredos? Con Pues pizarra? realmente pizarra se suele concentrar en cebreros. Ahí está la ladera, que cambia la textura, y hay mucha pizarra y cuarzo. Entonces ahí trabajamos... Te lo compro 100%. Este punto de garnacha, Más de cebreros, profunda, sí. profunda, con mucha concentración aromática y tal, Eso y es. mucho énfasis en fruta roja y negra, esa Sí. guinda también. Eso es. El tanino es bastante... También es verdad que está un Es poco frío el sedoso. vino, pero es un tanino bastante marcado y diría que tiene algo de racimo completo, ¿no? Algo de raspón, puede ser. Ese punto Yo de creo que garra. sí. Aquí esto lo Bodega, yo creo que es un poco el proyecto de Telmo con Carlos Sainz de Pegaso. Ah, sí. Ellos tienen viñas ahí también Arrebatacapas, que es zona de pizarra. Y luego otro proyecto tenemos nosotros, están ellos. Luego también Bárbara compró una parcela en pizarra, pero yo no sé cuál ha sido su primera añada.
Creo. Pero los vinos no de lo Bárbara sé. son vinos más fluidos, aquí hay más concentración, ¿no? Hay algo más. Yo lo Entonces, de Telmo lo veo bastante, ¿eh? yo creo que puede ser el arrebatacapas de Telmo. Arrebata capas. Venga, el último vino. Último vino. Oye, aquí en este cuarto vino hay un puntito ya más sexy, el color. Sí, la capa un poco más ligera, bastante viva, pero yo creo que vamos a una añada un poco anterior a lo que hemos nombrado antes. En nariz mola mucho, ¿eh? Una narita así, cerecita también, un poquito de reducción. Me da, la verdad, bastante sutil, pero bueno. Bueno, garnacha sin duda. Esto sí, ya, bueno, variedad podríamos seguimos. tener alguna duda, pero esto garnacha. Sí. Aquí no vamos ni a probarlo. Porque Sí. es un textbook. Eso es. Yo creo que seguiríamos también en la provincia de Ávila. Bueno, porque, por ejemplo, Méntrida todavía no lo hemos nombrado. Y en Ávila hemos estado ya. ¿Sabes en quién estaba pensando yo con este vino? ¿En quién? En esto que hacen estos chicos de A Pie de Tierra Ah, también. o Curro Bareño. Yo estaba pensando en vinícola mentridana. ¿Vinícola? Correcto. Sí. Hace un perfil así muy de este rollo. Así sexy, Sí. pero al mismo tiempo profundo. Con Sí. Yo creo que son muy maceraciones redondito, muy subantera aéreo el también. Unas maceraciones un poco largas, prolongadas también, creo. Más infusiones que maceraciones, pero Eso muy es, prolongadas. muy prolongado, que le da ese toque igual, ese reductivo sutil que tiene el vino, la verdad. Yo creo que por ahí van los tiros. Yo me iría... Mm. Y además la textura que tiene el tanino este tan aéreo y, Sí. y no tan apretado, Mm. me recuerda mucho más al suelo arenoso de Méntrida. Yo creo que podemos ir a Méntrida aquí, sí, porque de momento no nos ha provincia parecido. Toledo. Venga, ahí estamos. Añada Añada. 20, yo me iría al 23, fíjate. Yo también me iría a un 23. Yo no creo que sea un 24. Sigue bastante vivo el color, Sí, no, pero ya no tiene marronea ese nada. Ese puntito de evolución Sí. de suelo y tal que está muy Y ya guay. de fineza de que lleva un tiempo ya en botella y yo creo que sí. Yo diría 23 también. Grado alcohólico, aquí podríamos ir a un 13,5. 13,5. Sí, yo me lo quedo. Sí, 13,5. yo creo que sí. Bodega. Yo estoy entre estos dos, entre A Pie de Tierra o Vinícola Yo Mentridana. me iría a vinícola mentridana, porque he probado alguna cosa de a pie de tierra y a pie de tierra creo que es incluso un pelín Sí, más ligero de tiene capa. este punto floral también y ese punto Mm. tenso del raspón, ¿no? Que es muy característico de lo que hace Curro. Mm. Venga, Se vale. mantiene muy bien también la fruta, así como la cerecita, está muy bueno. Bueno, ¿cuáles son los dos valles principales de la de Cebreros? Venga. Tenemos el Aquí no puede valle, fallar. el Valle de Iruelas y el Iruelas. Alberche. Eso es. Venga, pues oye, ya lo tenemos. Bueno, vamos a ver qué puntos hemos La sacado. suerte está echada, ¿no, Belén? Hombre, Es Arquitón, es un rosado de bodegas Las Pedreras, ¿vale? Ese es el primer vino. Segundo vino, La Suerte de Méntrida. ¡Ay, que me adelanto, que me adelanto, que me adelanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Tatachán, tatachán! La Suerte de Méntrida, bodegas Arrayán, ¿vale? El tercero me espero. Están descansando los músicos, ¿vale? Venga. Tatachán, tatachán. La Escalera de Viñadores de Gredos, bodega Viñadores de Gredos. De la DOP Cebreros. El primero es DOP Cebreros, el segundo es DO Méntrida, el tercero DOP Cebreros y el cuarto que será GR10 de bodegas Cuatro Monos de la DO Madrid, ¿vale? A ver, tenemos que decir que ha habido una pequeña competición en la sombra, que no sabíais, que los 30 participantes profesionales, no profesionales, que habéis querido estar, habéis competido en la sombra junto con un futuro Master of Wine y una elaboradora de la DOP Cebreros que han hecho la cata antes que vosotros, ¿vale? Tengo que deciros que han catado en equipo y entre los dos han conseguido 16 puntos. Pero la persona ganadora ha conseguido 17 puntos. O sea, la verdad es que hemos estado, Diego y yo, corrigiendo y estábamos ahí todo emocionados. Entonces, va a subir a entregar el premio la ganadora del año pasado. Entonces, la persona ganadora
del segundo concurso Master of Wine del universo es... ¡Ay, cómo me gusta este momento! María del Mar Ruiz León. Otra chica, otra mujer. Enhorabuena. Enhorabuena. Nada. Nada. Y se hace... Nada. Un aplauso otra vez para María. Así que nada, con María, las dos juntitas, os recordamos, por favor, bodegueros, bodegueras, subir al fotocall para hacer la foto de familia.